Muy bien, nuevamente un saludo especial. Vamos a dar inicio a la cuarta parte de nuestro curso sobre teoría del delito en el ámbito de la corrupción. Y en esta cuarta parte vamos a desarrollar dos temáticas que se hacen fundamentales para poder comprender el engranaje de todo lo que es ya el elemento de la constitución de la tipicidad como materia de lo posible o que hace posible el enjuiciamiento y el procesamiento de las diferentes conductas penales. En este sentido, vamos a hablar primero de los controles que se desarrollan dentro de la teoría del delito. Y segundo, hablaremos también entonces de algunas particularidades respecto de lo que son los tipos penales que tienen que ver con las conductas que afectan la administración pública. Iniciemos entonces con esta primera parte hablando de los controles que se ejercen dentro de toda política criminal. Y partamos del entendido de que toda política criminal es ante todo una forma de controlar las conductas humanas que tienden a salirse del orden establecido. Para eso, y dentro del Estado mismo, o como hemos venido diciendo, de la comunidad política, se hace necesario definir unos ámbitos dentro de los cuales la política criminal pueda ejercer control sobre esas conductas. Para esto, las diferentes teorías respecto del ámbito de lucha contra la corrupción han diseñado un plan de controles que se han insertado dentro de la política misma, del estatuto penal o del código penal, con el fin de complementar o con el fin de coadyuvar a ese fin propuesto, que es no solamente controlar, sino en algún modo erradicar este tipo de conductas y sobre todo este tipo de pensamiento que tiende a afectar a la hacienda pública y a la administración pública. Entonces, en ese orden de ideas debemos entender que si bien por una parte la tipicidad es una forma de control y quizá la forma de control más idónea dentro de la rama penal, existen unos controles que no se pueden separar en ninguna manera de la rama penal debido a que también tienen una sanción. Es decir, primero que todo, conllevan dentro de sí mismas el elemento fundamental de la doctrina penal, que es la pena o la sanción. No solo porque exista reproche, como hemos dicho, sino porque fundamentalmente se ha concebido una forma de sanción. Estamos de acuerdo en que esa forma de sanción respecto de estos controles de los que hablaremos no siempre es una pena al estilo de las penas que establecen los estatutos penales, pero en algún modo esta sanción tiene que ver con el fin propuesto por el estatuto o por la doctrina penal, que es controlar la conducta. Habíamos dicho, no solamente retribuir al delincuente, sino controlar la conducta y sobre todo prevenir o precaver el posible quebrantamiento futuro del orden social. En ese sentido, vamos a iniciar hablando del primer control que establece toda norma o toda teoría internacional que quiere desarrollar una lucha contra la corrupción. Y ese primer nivel de control o esa primera esfera de control es lo que vamos a denominar nosotros la esfera de control judicial. Allí está obviamente el proceso penal
como un proceso que tiende a garantizar el orden de la sociedad, como lo hemos venido mencionando. Este control judicial es el que se ejercita en esos dos pasos que se conocen dentro de la procesualística penal, que son, primero que todo, el elemento investigador o el elemento desarrollado por la Fiscalía, en donde se trata de conseguir la formación intelectual de un concepto, no solo jurídico, sino de un concepto de la realidad, para poder encajar el elemento de la tipicidad a ese elemento de la realidad y entender si hay una coherencia o si hay una concordancia entre estos dos para poder pasar a la etapa de juzgamiento, que sería la segunda fase. Dentro de esa etapa judicial se elabora, como nos va a expresar Carneluti, el elemento fundamental o el elemento que persigue la dinámica penal, que es el elemento de la constitución misma de lo que se llama la acción penal, que lo habíamos hablado también en algún modo. Allí se estructura toda la teoría del delito y allí queda en algún modo expresada plenamente dentro de esa dinámica que está trabajando el fiscal y que posteriormente llevará a trabajar al juez en aras de conseguir una sentencia favorable o desfavorable. No importaría en este caso. Hay una segunda forma de control que se ha establecido dentro de esta dinámica, que es el control interno. Es indispensable, hemos dicho, que una teoría del delito completa respecto del ámbito de la corrupción, insisto, respecto del ámbito de la corrupción, no en todos los ámbitos, tienda a perseguir estas conductas por diferentes vías. Y una de las vías más idóneas, de acuerdo a la experiencia que se ha tenido a lo largo de estos años, es decir, desde 1995, cuando se crea el Estatuto Penal en Colombia hasta hoy, ha sido el control interno, que es el control que ejercen las instituciones mismas del Estado respecto de sus funcionarios. Es un control que se ejercita en orden al cumplimiento de sus labores, a los plazos establecidos, a los procedimientos que ejercen y demás funciones que tienen que ver con el buen desempeño de su cargo. Ese control interno ha dado mucho resultado, no solo en los empleados de carrera, sino también en los empleados de libre nombramiento y remoción, ya que el control interno va a desencadenar va a desembocar en un tercer tipo de control, que es el control disciplinario. En este control disciplinario, lo que vamos a encontrar es que si el control interno encuentra méritos o haya méritos, se pasa al control disciplinario, mediante el cual se le abre un proceso investigativo al servidor público. Una vez se inicia ese proceso investigativo, en todas sus fases, pero no dirigidas por un fiscal, sino dirigidas en este caso por la Procuraduría General de la Nación o por la Procuraduría General del Estado, que es el nombre que recibe en Bolivia, se inicia toda una investigación dirigida por la Procuraduría, es decir, si el control interno halló los méritos, entonces se pasa ese procedimiento a la Procuraduría. La Procuraduría abre un proceso disciplinario mediante el cual se garantiza el debido proceso al sujeto que se está investigando. El sujeto que se está investigando tendrá la posibilidad de defenderse, pero tengamos en cuenta que ya hay unos elementos anteriores, que es el control interno, que ha hecho los mismos jefes o los mismos colegas, servidores públicos, que están velando por ese buen desempeño de la institución. Entonces, con base en eso se da inicio a ese control disciplinario y a partir de ello se estructura o se configura ya la sanción que puede terminar o que generalmente termina con la destitución del cargo.
Colateralmente con esto encontramos nosotros también otro tipo de control, que es el control político. Este control político es un control exclusivo para ciertos funcionarios, no es un control que se ejerza sobre todos los servidores públicos. El control político es el que ha venido funcionando ampliamente en esos estados que tienen un sistema no presidencial, sino un sistema parlamentario. Ese control político es lo que dentro del sistema parlamentario se denomina moción de censura, pero que dentro del sistema presidencial se ha incluido también. La diferencia es que en el sistema parlamentario la moción de censura puede terminar con la destitución del cargo, incluso del primer ministro o de cualquiera de los ministros. En los estados que tienen una organización o una forma de gobierno presidencial, esa moción de censura no termina con la destitución del cargo, simplemente es una sanción de tipo moral que puede en algún caso, digamos, demeritar o que puede en algún caso poner en evidencia o avergonzar, es decir, es una sanción netamente moral al servidor público, en este caso al ministro, nunca al presidente, no hay primer ministro, hay presidente, sobre él no se ejercita, sino solamente sobre los ministros, pero bueno, no lo destituirá porque en el sistema presidencial el nombramiento de los ministros es un voto de confianza que hace el presidente sobre ellos. En ese orden de ideas encontramos también, y se hace ineludible, encontrar otro tipo de control. Es el control que se denomina social. Ese control social se entiende plenamente debido a que lo hemos venido explicando, es decir, es el control que ejercitan los ciudadanos de diferentes maneras. Cuando en la clase anterior explicábamos nosotros la propuesta, decíamos que dentro de un tercer capítulo y dentro de un cuarto capítulo de la propuesta que se presentaba o que presentaba la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, se estipulaba claramente o se establecía cómo había unas formas mediante las cuales la sociedad civil o la población podía ejercitar un control o podía intentar garantizar el buen funcionamiento de la administración pública. Es justamente a esto a lo que nos estamos refiriendo ahora. Entonces, en ese orden de ideas se establecen estos controles, y voy a mencionar uno más que se hace importante también, que es el control fiscal. Ese control fiscal pues, no opera siempre, como hemos dicho. Habíamos establecido esto también cuando explicamos el cuarto capítulo de la propuesta. El control fiscal opera como algo supletivo de lo que es de las funciones o de lo que son las funciones de la Procuraduría. Cuando se requiere una investigación especializada, cuando se requiere que un funcionario especializado realice una investigación respecto de alguna conducta que así lo amerite, entonces suele darse el caso de que ese funcionario trabaje para la Fiscalía y se trasladará a la Fiscalía el mérito para acusar. En ese sentido, se estructuran estos controles para poder constituir una teoría del delito que podría llamarse holística, es decir, una teoría del delito que va a atacar por todos los lados esta cuestión tan importante de los delitos contra la administración pública, debido a que los delitos contra la administración pública no son unos delitos que se cometan de particulares a particulares, sino que justamente involucran la misión total y la razón de ser del Estado. Como lo hemos expresado antes, por eso no voy a ahondar más en ello, pero sí, haciendo la mención que acabo de hacer, quiero decir una última cosa aquí, o mencionar una última cuestión, y es que este tipo de control, o sí, digámoslo por la vía positiva, este tipo de control se hace sumamente indispensable en una teoría del delito. Si él no existiera y si solo se intentara perseguir
los delitos contra la administración pública mediante un estatuto penal, en realidad la experiencia nos ha mostrado que queda corta la forma de perseguirlos, por una razón que habíamos dado anteriormente, y es que habíamos dicho que se establece una cierta sociedad entre los delincuentes, puede ser el particular y el servidor público, debido a que ambos desarrollan una misma o se asocian para conseguir un mismo objeto, que es burlar a la administración pública. Entonces se convierte en una cosa demasiado difícil conseguir la prueba, adquirir la prueba para iniciar una investigación. Entonces, en orden a esa dificultad que se tiene, se hace necesario que una teoría del delito en el ámbito de la corrupción incluya todos estos tipos de controles, de manera que el Estado o la Administración de Justicia pueda perseguir idóneamente cualquier falta contra la administración pública.